palabra y vamos también a presentar esta meditación para que el Señor, a la hora de exponerlo, me guíe y nos hable a todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que esta palabra, Señor, una vez más venga a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a entender, Señor, a comprender, Señor, y sobre todo que nos haga hacedores de ella, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y la verdad es que en esta mañana me gustaría ver uno de esos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, un pasaje maravilloso que está en el libro de Daniel. Y en ese pasaje se hace notorio más que nunca ese versículo que encontramos en el Nuevo Testamento: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Verdad? O nos acordamos que en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos, refiriendo si Jesús no es verdad, pues vana es lo que hemos creído, ¿no? Pero bueno, vamos al libro de Daniel en esta mañana, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Capítulo 5 de Daniel, versículos del 1 al 6. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos al rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Amén. La verdad es que estos textos que hemos leído están dentro de todo un contexto maravilloso que yo creo que muchos de vosotros conocéis, que es la mano escribiendo sobre la pared, ¿no? Aquellas palabras mene, mene, terque, urpasin, ¿no? Y la verdad es que me gustaría empezar en esta mañana con una pregunta. Si tú y yo supiésemos que mañana ya no viviríamos, ¿qué es lo que haríamos? Si supiéramos que a las 12 del mediodía de mañana nos quedaríamos sin vida, ¿qué es lo que haríamos hasta las 12 del mediodía de mañana? Pensarlo. Pero ahora vamos a mirar lo que podemos encontrar en la palabra. Y os digo que penséis, porque esto es lo que le pasó al rey Belsasar. En la respuesta de la escritura, en la mano, esa mano escribiendo en la pared, era que sus tiempos habían sido cortados, su imperio había sido dado a otros y que ya no bebería. Pero dentro de este pasaje, si hemos empezado a leer el capítulo 5, el capítulo 4 finaliza con la conversión del rey Nabucodonosor. Y la verdad es que en los pasajes que leemos de la historia de Daniel, parece como que hay un salto brusco, ¿verdad? Hasta ahora, en Babilonia, Nabucodonosor había sido el rey. Y ahora empieza un rey nuevo llamado Belsasar. Y la verdad es que este pasaje, en la palabra de Dios, fue un tanto complicado a la hora de que los historiadores no encontraron ningún personaje en Babilonia que se llamara Belsasar, hasta que encontraron unas tablillas cilíndricas en que contaron la historia de quién era Belsasar. Y entonces, en esta mañana me gustaría hablar un poco de esto, de la historia,
ya que esto ha sido como muchos pasajes de la Biblia que traen polémica y que los historiadores quieren como echar abajo la palabra de Dios, pero la verdad es que cuando la gente se reúne para ir contra la palabra de Dios, después ¡boom!, aparece algo que demuestra que la palabra de Dios tenía razón, ¿no? Y hace callar las bocas de aquellos historiadores, pensadores que van contra la palabra. Cuando murió Nabucodonosor, su hijo, Evil-Merodach, esto es todo historia, le sucedió en el trono, en el 561 a.C. Lo podemos leer también en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Este hombre fue asesinado por Negal-Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y en el año 539 a.C., pues llega a que pasara este acto de reemplazarlo en el trono. Negal-Sarecer fue sucedido en el trono por su hijo, que reinó solo unos meses, porque fue asesinado por un tal Nabonido, que era otro de aquellos hombres generales del imperio de Nabucodonosor, que se casó con una de las hijas de Nabucodonosor. Este hombre, Nabonido, era el rey de Babilonia, que estaba generalmente en sus campañas intentando conquistar otros imperios, incluso hasta creo que el imperio griego, pero estaba su hijo corregente. Él era Belsasar. Y hasta que todo esto no se pudo demostrar por unas tablillas de barro cilíndricas en las que contaba toda esta historia, no se pudo demostrar que este pasaje de la palabra de Dios era verdad. Nosotros lo creemos por fe, pero históricamente se demostró que era cierto. Y la verdad es que incluso hasta el pasaje que leemos demuestra una realidad muy grande, y es que cuando buscan a alguien para leer lo que escribe esta mano en esa pared, lo que pasa es que Daniel fue el que interpreta la escritura en la pared, y Belsasar lo hace el tercero en el reino. Si nos acordamos de la historia de José, el faraón de Egipto, ¿qué lo hace? Segundo en el trono. Y aquí lo que vemos es que Belsasar lo hace el tercero en el trono. Es decir, lo hace tercero porque él no era el primero, si no lo hubiese hecho segundo. El primero era su padre, era este tal Nabonido que estaba en las campañas. Y viendo todo esto y viendo, pues, la historia que más de una vez nos demuestra, es que a mí me gusta mucho la historia, por eso a veces relato acontecimientos que sí que demuestran que ciertos pasajes de la palabra de Dios que habían sido desmentidos por los hombres, después los hallazgos arqueológicos demuestran que la palabra de Dios es realidad, es verdad, ¿no? Y ahora, quitando todo esto y metiéndonos en la palabra, caray, me gustaría destacar algo que yo encuentro de este rey llamado Belsasar. Era la arrogancia. La arrogancia que este hombre tenía. ¿Qué estaba pasando en Babilonia en ese momento? Pues que Babilonia, la ciudad de Babilonia, estaba sitiada por el imperio de los medos. Y fijaos, no sé, generalmente cuando sitian una ciudad, pues la gente está preocupada. El rey de esa ciudad, el príncipe o quien sea, pues tiene cierto miedo de lo que está pasando, ¿no? Está alerta. Pero lo que vemos aquí es que se está haciendo una fiesta, un banquete para 1000 de sus príncipes, con sus mujeres y con sus concubinas. Una fiesta. Como diciendo, esto no va conmigo. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces podemos descartar a Dios porque podemos decir, Dios no va conmigo. Pero Dios sí va contigo. Porque llegará un día en que nosotros moriremos y nuestra carne se quedará aquí
pero lo que es nuestro espíritu irá delante de la presencia de Dios. Y la verdad es que cuando llegue ese momento, que no sabemos cuándo llegará, pero llegará un momento en que, si el Señor no viene antes, partiremos con Él por medio de la muerte, pues tenemos que estar preparados. No podemos estar pasando de todo, no podemos estar como Belsasar en un banquete, en el mundo de Yupi. Aquí no pasa nada, no, sí que pasa, sí que pasa. Si tienes a Cristo, si le has pedido perdón por tus pecados, si le has pedido que entre en tu vida, si haces la voluntad de Dios, eres un hijo de Dios. Si no, no eres un hijo de Dios. Entonces, al ser un hijo de Dios, estamos preparados. Pero en ese estar preparados tenemos que ir haciendo lo que es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. La verdad es que en las traducciones más literales nos dice que estaban súper borrachos todos en esa fiesta, ¿no? Y en esa fiesta que hacen de tantos convidados, de tantas personas, de músicos, de gente importante, de príncipes, piden los vasos de oro del santuario, del templo de Dios. Y quieren brindar con esos vasos de oro, tal vez porque pensaron que sus dioses les dieron la victoria sobre Jerusalén y por eso pudieron tomar los objetos de oro del templo de Jerusalén. Pero no se la dieron sus dioses, se la dio el único Dios. Porque Dios había traído un juicio contra Jerusalén, contra todo Israel, por no hacer su voluntad, por apartarse de la presencia de Dios. Y fíjate cuánto orgullo, cuánta arrogancia tenía este hombre, que me hace pensar en nuestro enemigo, que quiso ser igual a Dios. Orgullo, arrogancia, fue el pecado del diablo. Quiso ser igual que Dios, quiso ocupar el trono de Dios. Pero ¿cómo una criatura puede ocupar el trono del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, del Dios que ha hecho a los hombres, que ha hecho la tierra, que ha hecho el universo, que ha hecho los ángeles, que ha hecho todo? ¿Cómo se puede intentar hacer una rebelión contra el Creador de todas las cosas? Y fíjate que me llama la atención porque yo creo que esto nos habla de cómo tiene que ser nuestro carácter como hijos de Dios. Nuestro carácter no se tiene que dejar llevar por la carne, por la soberbia, por nuestro carácter, sino que todo nuestro carácter, nuestro temperamento, que muchas veces es soberbio, un carácter fuerte, tiene que estar sometido a Dios. Nuestra vida tiene que estar sometida a Dios. Nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo y mostrar el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, el fruto del Espíritu Santo que llega cuando nos hacemos hijos de Dios. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo he buscado en la versión lenguaje actual, porque me gusta mucho la versión Reina Valera, la 1970, la que tenemos todos, pero en el lenguaje actual, fijaos lo que nos dice. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Y no sé si lo habéis entendido mejor. Yo creo que sí, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Nuevamente podemos decir amén. Y tenemos un carácter como el de Dios. El fruto del Espíritu Santo es una realidad en ti y en mí.
O por todo lo contrario somos soberbios o orgullosos, pensamos que solamente en nosotros, por nuestra experiencia, tenemos razón, que no hay nada más que aprender, que llevamos tanto tiempo en los caminos de Dios que ya no hay nada nuevo. O por todo lo contrario, nuestro carácter es un carácter moldeable por Dios. Como ese barro en las manos del alfarero, un carácter moldeable en las manos de Dios, el cual hace que dejamos que Dios siga obrando, que siga trabajando en nuestras vidas, el ir aprendiendo cada día en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere enseñar. Nos dejamos ser corregidos por la palabra de Dios y ser guiados por la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a tener ese carácter, ¿no? Ese corazón que sea conforme al de Dios, un carácter de aprender lo que Dios quiere, un carácter moldeable en el que cada día somos corregidos y guiados por la palabra de Dios. No sé lo que pensaría Belsasar acerca de su ciudad Babilonia, pero verdaderamente Babilonia era una ciudad inexpugnable, excepto para Dios. Sabéis, muchas veces pensamos en que hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Que hay problemas que ya no tienen solución, pero para Dios es posible. No para nosotros, pero para Dios es posible, porque Dios tiene todo el poder para poder bendecir nuestras vidas, para poder ayudarnos, para poder encaminarnos, para que la gloria de Dios sea un reflejo en cada uno de nosotros. Xenofonte, es un historiador griego, describió cómo tomaron esta ciudad. Desviaron un canal del río Éufrates que enviaba el caudal a esa ciudad de Babilonia, la cual ese afluente, pues entre parte de él, hicieron como si fuera ahora mismo no sé la palabra, por donde digamos como un afluente por donde pasaba el agua y pasaba por debajo de las murallas y llegaba a los embalses que tenían en Babilonia. Y la verdad es que al desviar el agua dejó de correr por ese afluente, en el cual pues, el ejército medo se pudo meter y mediante meterse ahí el ejército medo llegar a la ciudad, entrar en la ciudad de Babilonia y tomarla. Caray, el orgullo de un solo hombre, de no estar avisor, de no estar preparado, de no estar en constante situación, mirando los peligros que podían hacerle, el no ser el vigía que controla los acontecimientos, podemos decirlo así, pues el no estar así, el estar viviendo la vida como diciendo, aquí no pasa nada, fue la perdición de este hombre. El orgullo hizo que Babilonia fuera tomada por los medos. Y la verdad es que yo creo que los hijos de Dios tenemos que conocer la palabra. No podemos dejarla a un lado, sino que la palabra tiene que ser nuestra guía y que tenemos que amarla. La palabra, la Biblia no está para que esté en una mesilla de noche o esté en una biblioteca. La Biblia está para que tú y yo la leamos todos los días. La entendamos o no la entendamos. Yo a veces, durante muchos años, la he leído de una manera sistemática. O sea, la he leído. Y a veces entendía algunas cosas y otras veces nada. Y he leído. Ahora, ya, como sabéis, por lo que ya lo he comentado más de una vez, ahora intento leerla y entenderla. Aunque me tarde 2 años en leer la Biblia entera o 3 años, pero intento leerla y entenderla para poder aprender de ella. Aunque también está muy bien leerla de una forma sistemática, porque incluso el leerla de una forma sistemática hace que se nos quede en lo más profundo de nosotros, ¿no? Y Belsasar sabía lo que a su abuelo le había pasado y sabía la conversión, el trato que Dios hizo tener a este hombre y cómo este hombre, Nabucodonosor, llegó a conocer a Dios. Pero no hizo caso a la palabra de Dios. Nabucodonosor había confesado que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Era
el Dios de esa ciudad conquistada llamada Jerusalén, en el cual habían cogido todos los utensilios útiles del templo. Ese Dios era el único Dios verdadero. Y ahora, con esta actitud, Belsasar está mostrando su orgullo, está mostrando su inmadurez, porque está desafiando a Dios. No está desafiando un ejército de enemigos, está desafiando al Dios en el cual su abuelo Nabucodonosor había creído. Y cuando tú y yo no hacemos caso a la palabra de Dios, estamos teniendo la misma actitud que Belsasar. Estamos desafiando al Dios que tú y yo decimos amar, que tú y yo decimos que creemos en Él, que respetamos. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, estamos desafiando a Dios. Cuando nos importa más nuestra comodidad, nuestra manera de pensar, cuando nos importa más lo que somos, lo que podemos tener, el obtener, el poseer, cuando nos importa más dejarnos llevar por el humanismo o por la forma lógica de muchas veces entender la vida, más que por la palabra de Dios, estamos desafiando a Dios. Porque si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que amamos a Dios, nuestra guía es la palabra de Dios. No es lo que esta sociedad religiosa, política, nos quiere meter por los medios de televisión, de prensa, de radio. No es lo que esta sociedad quiere. Esta sociedad quiere manipular y hacer lo que ellos quieren que hagamos. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, nos tenemos que dejar guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestra guía. La verdad es que cuando anulamos la palabra de Dios, perdemos la razón. Y entonces empezamos a vivir tan solo para nosotros y no vivir para Dios. Tan solo vivimos. Belsasar tan solo vivía para él, vivía para su manera de pensar. Iba viviendo. No sé si esta expresión la entiendes, ir viviendo. Porque este mundo nos dice, tienes que vivir, tienes que ser feliz, vida solo hay una. Y tienes que aprovecharla al máximo. Y entonces yo me pregunto, ¿y el Hijo de Dios tiene que aprovechar al máximo su vida? Sí, pero para Dios. Porque cuando Dios mira nuestra vida ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. El mundo quiere que sigas viviendo para Él, que sigas adoptando su sistema, su manera de pensar. Pero si somos hijos de Dios no podemos estar condicionados por el mundo ni adoptar su manera de pensar. Nosotros estamos condicionados por lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es salud, es vida para aquellos que amamos a Dios. Si somos hijos de Dios, no cabe ninguna excusa. No vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para que Jesús sea glorificado en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de obrar cada día. Cuando vamos a comprar, cuando estamos en casa o haciendo una comida, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y en nuestras vidas se tiene que reflejar que Dios es una realidad. Y en nuestra vida tiene que dar honra y gloria a Dios, para que muchos puedan llegar al vernos, que no digan qué buena persona es, sino que puedan decir, es un hijo de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque si cuando la gente nos mire y nos vea y dicen, es un hijo de Dios, estaremos dando un testimonio que vale más que 1000 palabras. La verdad es que por un momento me gustaría mirar los vasos que cogieron para brindar, para beber y para dar esa gloria a sus dioses. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Para qué sirve un vaso? Y hay una respuesta lógica. Un vaso sirve para ser llenado.
Sí, estamos de acuerdo, para ser llenado de algún líquido o de algún material o de lo que sea, pero sirve para ser llenado. Estos vasos, como todos los utensilios del templo, servían para dar la gloria a Dios. Al igual que nuestra vida es un utensilio que tiene que dar la gloria a Dios. Y si miramos un vaso, ¿de qué líquidos, podríamos decir, puede ser lleno un vaso? En ese tiempo, no en la actualidad, porque en la actualidad un vaso puede estar lleno de muchas cosas, de muchos líquidos diferentes. Pero en ese tiempo podía un vaso estar lleno de agua, de aceite o de vino. Y mira, me gustaría mirar por un momento el agua. El agua en la palabra de Dios nos habla de la limpieza, de la purificación y de las bendiciones de Dios. Fíjate, en Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Un agua especial, Jesucristo, que llena la vida de las personas. Y la mujer, todos conocemos la historia, la mujer que vivía en Samaritana, que se llama ese pasaje, la mujer samaritana, le dice: dame de beber de esa agua. Y fíjate que yo creo que hoy sigue habiendo una invitación de parte de Jesús. ¿Queremos beber de esa agua? ¿De esa agua de vida? Esa agua de vida la tomamos cuando Jesús vino a nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús y empezamos a ser hijos de Dios. Y esa agua corría por nuestro interior la alegría, corría pues las ganas de aprender de las cosas de Dios, de reunirnos en la iglesia. Pero esa agua tiene que continuar bendiciendo nuestras vidas. Jesús tiene que continuar bendiciendo nuestras vidas. No acabó todo con la conversión. Ese agua de vida tiene que seguir trayendo vida a nuestras vidas. Nuestra copa tiene que rebosar de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios. Fíjate, un agricultor que planta toda una cosecha, si no hay agua con qué regar esa cosecha se muere. Incluso no puede ni brotar. Dios ha plantado en nosotros una salvación increíble, una salvación preciosa, maravillosa. Y en esa salvación es para que la gloria se la lleve Él. Y para que Dios, por medio de nuestros actos y de nuestros hechos, sea glorificado todos los días de nuestra vida. ¿El agua qué hace en la tierra? Pues el agua hace que se humedezca, que no se seque y que pueda lo plantado brotar y traer mucho fruto. Así es nuestra vida, tiene que traer mucho fruto. Somos como esa semilla plantada en buena tierra que tiene que florecer para traer fruto. Y también pienso que todos hemos visto esos reportajes a veces por África y por otros sitios del mundo en que vemos la tierra seca y árida. ¿Tu vida es así? ¿Mi vida es así, seca y árida? Nuestra vida tiene que estar húmeda, porque el agua de vida tiene que regarla, y esa agua de vida es Jesucristo. Y a medida que leemos la palabra de Dios, y a medida que tenemos comunión con Dios, nuestra vida está siendo bendecida, está siendo fortalecida. En nuestro tiempo hay muchas cosas para beber, ¿verdad? Hay muchos tipos de bebida que sustituyen al agua, la cual necesitamos. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que hay muchos tipos de bebidas gaseosas y no gaseosas, las cuales tomamos, el agua es insustituible. O sea, no se puede sustituir al agua. Por más que tomes otro tipo de bebidas, agua la tienes que tomar al día. Porque la necesitamos para nuestro organismo, la necesitamos para nuestra piel, la necesitamos para nuestro torrente sanguíneo, la necesitamos y no se puede sustituir. Si somos hijos de Dios, no podemos sustituir la presencia de Dios.
Si somos hijos de Dios, no podemos sustituir a la gloria de Dios moviéndose en medio de nosotros. O somos genuinos o no lo somos. Y Dios quiere que tú y yo, que somos hijos de Dios, seamos genuinos. También, en cierta manera, es un símbolo del Espíritu Santo. Mira, Juan, capítulo 7, versículos del 38 al 39, nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Queremos más de Jesús? ¿Queremos más del Espíritu Santo que está en nosotros? Ojalá que sea así, ¿verdad? Que queramos más y más de Jesús. Hablemos del aceite. Si hemos hablado del agua, del aceite, en este segundo lugar, y por último hablaremos del vino. El aceite, en la palabra de Dios, es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo. Una de las cualidades del aceite es que no se mezcla con ningún otro líquido, siempre queda por encima. Y la verdad es que en nuestra vida tiene que estar el Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que estar llena de ese Espíritu de Dios, que no se va a mezclar con ninguna otra cosa. Mira, en nuestro caminar diario, cuando vemos la televisión, cuando salimos de casa, cuando estamos andando o en cualquier otro sitio, nuestra mente empieza a asimilar cosas que ni siquiera imaginamos. Nuestros ojos retienen cosas que apenas nos damos cuenta. Nuestros oídos captan voces, sonidos, cualquier cosa que muchas veces ni le prestamos atención, y todo eso queda ahí, almacenado. Para bien o para mal, queda bien almacenado. Nuestra vida se tiene que llenar de la presencia de Dios. No se puede mezclar con las cosas de este mundo. No se puede tener las cosas de Dios y querer las cosas de este mundo. No podemos ser igual que la gente que nos rodea. No podemos participar de sus mismos gustos. Nos dice Santiago que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y muchas veces no hay diferencia entre uno que se dice ser un hijo de Dios y uno que no lo es. Pero el Hijo de Dios tiene que mostrar las cualidades de Dios, tiene que mostrar cómo es Dios, tiene que vivir para Dios, tiene que desear las cosas de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser un digno hijo de su Padre. Hay un refrán español que dice: de tal palo tal astilla, ¿verdad? Que significa este hijo es como su padre, o esta hija es como su madre. Pues ojalá se diga eso de nosotros, de tal palo tal astilla, que cuando se mira a nosotros la gente pueda ver el reflejo de Dios en nuestras vidas. La verdad es que no podemos mezclarnos con este mundo. No podemos adoptar ninguna forma de pensar, ninguna de sus cosas. Tiene que haber diferencia entre lo que es genuino y lo que no es genuino. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y sabes una cosa, nos dice la palabra de Dios que a veces ese Espíritu Santo que mora en nosotros le podemos ofender con nuestra actitud, con nuestros hechos. Mira, en Efesios capítulo 4, versículo 30, utilizo la traducción en lenguaje actual porque la encuentro mucho más comprensible para nosotros. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. El sello del Espíritu Santo que está en nosotros. No lo pongamos triste. No pongamos triste al Espíritu Santo que habita en nosotros. Tercer elemento y último, el vino. La verdad es que en todas las festividades bíblicas siempre el vino ha estado presente. El vino fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Jesús nos mandó que recordáramos su muerte y resurrección
mediante el repartimiento del pan y del vino, lo que conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Símbolos de la muerte y de la resurrección. Y en un día muy lejano nos dice la palabra de Dios que tomaremos de ese pan y de ese vino en su presencia en el reino de los cielos. Médicamente se dice que un vaso de vino al día es saludable para nuestro sistema cardiovascular. Es decir, nuestro corazón funciona mejor si tomamos un vaso del vino al día. Y mira lo que dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuevamente, llenos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar lleno de Dios. Y cuando hablo, la palabra habla de corazón, está hablando de todo nuestro ser. Está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestros sentimientos, está hablando de todo nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que estar lleno de Dios, no lleno de vanidades, sino lleno de Dios. No nos dejemos arrastrar por esta sociedad, dejémonos arrastrar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dejémonos arrastrar por lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, he empezado hablando del orgullo y de la locura de este hombre, y tú y yo, como hijos de Dios, empezamos una carrera, a la cual en esa carrera hay una meta. Y en esa carrera no está exenta de problemas ni de dificultades. Aunque tú y yo muchas veces podamos vivir como este rey, neciamente, al margen de todo, trayendo pérdida en nuestra vida espiritual en vez de ganancia, diciendo como este hombre insensato, no pasa nada. O como con el texto que empecé, como vamos y vamos que mañana viviremos. O podemos vivir a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que vienen a nuestra vida que no podemos entender, podemos vivir honrando y glorificando a Dios. Podemos decidir vivir para que Dios sea glorificado en nosotros. Creo que tenemos que pedir: Señor, despiértanos, llénanos de ti nuevamente. La gente del mundo intenta decir a la iglesia: tienes que ser feliz, tienes que vivir para ser tú mismo feliz. Y la verdad es que lamentablemente no estamos aquí para que tú y yo seamos felices. Estamos para que Él se glorifique en nuestras vidas. Estamos para que Jesús, cuando vea nuestros actos y nuestras acciones, sea feliz. Y siendo Él feliz, nosotros somos felices. Que el Señor nos ayude a ser sensatos y a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, a amar y a aprender en su palabra lo que Dios quiere darnos cada día de nuestra vida. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que nos despiertes si estamos dormidos, Señor, y que nos ayudes a andar en esa santidad, la cual a ti te honre, Señor. Te pedimos que lo que tal vez hemos aprendido o asimilado, Señor, todo eso que muchas veces condiciona nuestra vida y nuestra manera de ser, Señor, que tú nos ayudes a traerlo a tus pies, para dejarlo a tus pies y para ser llenos por la palabra, por tu palabra, Señor, que es bendición, que es vida, que es bálsamo a cada uno de nosotros, Señor, que es corrección, que es guía. Señor, llena nuestra mente de tu palabra, Señor. Llena nuestra vida de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, perdónanos por las veces que te hemos ofendido. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a agradarte, a que seas feliz en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque no está en nosotros. En nosotros está el continuamente ofenderte y hacer el mal. Pero te pedimos que tú nos ayudes, oh Santo Dios, para que tú seas glorificado en nosotros. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.